con todo el mundo a las 8:11 de la mañana y hasta ahora destacamos un super premio. Mire, el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa a la excelencia periodística, a Noticias RCN, por un especial de crónicas que hicieron en el año 2021. Los niños que andan solos recibieron este premio en este especial donde contaron historias sobre niños y esas ganas de salir adelante, esos niños que caminaban para huir de ese régimen totalitario de Venezuela. Este premio se lo entregaron al periodista en ese momento de Noticias RCN, Carlos Arturo Albino, hoy está en Blue Radio, también al editor Alexander Garzón y también al camarógrafo Andrés Roballo desde Noticias RCN y por supuesto desde RCN Mundo y desde RCN Radio. Felicitamos a este equipo por este gran premio, pero me gustaría, Jesús, invito a los oyentes a que escuchemos una parte. Claramente este fue un informe de televisión, pero escuchemos un pequeño aparte de este gran especial periodístico. Cruzamos por la trocha, por ahí corriendo, porque están los reguilleros. Fue un mejor futuro para ella y que ella no sea abusada igualito que yo. ¿Con quién llegaste? Con mis hermanos, con mis dos hermanos que yo sé, se fueron para Chile. ¿Y tú por qué te quedaste acá? Porque yo conocí a otros amigos y mi hermano le dijo que me quedara con ellos, porque si me fuera yo con ellos me iban a llevar para bienestar. Después me agarraba bienestar familiar. A este menor de 11 años lo llamaremos Jesús, quien en un abrir y cerrar de ojos fue abandonado por sus hermanos en la convulsionada frontera colombo-venezolana. Y desde ese momento ha vivido solo en las calles y otro rato de la caridad. 8 de la mañana, 13 minutos. Saludamos a Carlos Arturo Albino. Hoy, como lo decía Carla, periodista de nuestra cadena colega de radio, Blue Radio. En el momento en que ganó el premio era periodista de Noticias RCN. Carlos Arturo, bienvenido a RCN Mundo. Jesús, muchísimas gracias por esta invitación. Carla, saludo, un placer. Te saludo de la ciudad de Washington, pero bueno, hay que decir que RCN siempre será mi casa. Bueno, Carlos Arturo, primero que todo, felicitaciones y preguntarle un poco, porque su origen es venezolano, su nacimiento, su lugar de nacimiento es Venezuela. ¿Cómo fue hacer cómo llegar a hacer ese trabajo y no partirse haciéndolo? Se lo pregunto porque sé que es muy duro entrevistar a los hermanos venezolanos que cruzan la frontera, que están viviendo el drama que viven en Colombia, pero más difícil aún trabajar con niños, con menores. Sí lo hicimos. Hubo un momento que teníamos que parar la grabación, Jesús. Hubo un momento que teníamos que hacer una pausa porque realmente se nos hacía un nudo en la garganta, se nos partía el alma. Hacíamos cosas que no salen en la entrevista, como por ejemplo ayudarlos con agua, ayudarlos con algún tipo de alimentos, que no era el foco de la entrevista. El foco de la entrevista era escucharlos a ellos, pero realmente fue muy difícil. Fueron 5 días internados en la ciudad de Cúcuta, en las calles, en los suburbios, más que todo en la línea fronteriza que es Villa El Rosario, escuchando a los niños, porque nos habían dicho que sí, llegaban niños solos, pero cuando llega el equipo de Noticias RCN, realmente la situación era un poco más dramática. Por ejemplo, habían cosas que no pudimos registrar porque por protección a los menores, Jesús, no nos permitían, pero por ejemplo habían dejado, un día antes que habíamos llegado, habían dejado un niño abandonado de 2 años en la estación de migración, allí justamente pasando el puente internacional Simón Bolívar. Un niño de 2 años. No pudimos registrarlo porque no nos hablaban las autoridades y tampoco podíamos mostrar al menor. La autoridad migratoria no estaba autorizada, pero tampoco el ICBF. Usted sabe que cuando están en estos casos menores de edad, son muy difíciles escuchar estas historias y conocer realmente qué es lo que pasa detrás de ellas. Ahora, Carlos Arturo, la inquietud que surge luego de haber visto ese excelente trabajo que enhorabuena ha sido premiado es ¿qué fue de esos niños? ¿Qué pudo ocurrir con ellos? ¿Cómo serán sus vidas ahora? ¿Sus historias habrán cambiado para bien o habrán empeorado? ¿Qué ha podido saber usted sobre ello? Nosotros tratamos de hacerle seguimiento a cada historia que conseguíamos, le preguntábamos cuál era su Facebook, cuál era un correo electrónico, porque no tenían teléfono con ellos, un contacto con algún familiar,
y a este momento que usted y yo estamos hablando, hoy 4 de agosto, 9:16 de la mañana, aquí en la ciudad de Washington, yo todavía no he podido conocer, no he recibido noticias si llegaron a su destino, si están bien, si hoy están durmiendo abrigados, si hoy siguen en las calles, si se reencontraron con su familia, si han podido comer anoche. Realmente no sabemos, porque fue difícil contactarlos, no hemos mandado correo electrónico porque queríamos hacerle seguimiento, porque la historia salió 15 días después de haberse grabado y queríamos dar el desenlace de donde se habían llegado. Ninguna de estos correos han respondido, ninguno de los Facebook ha aceptado la invitación. Es decir, no sabemos cuál fue la suerte de estos menores que decían que iban a Medellín, otros decían que iban sin rumbo fijo, y no sabemos dónde están en este momento. Carlos Arturo, y dentro de ese seguimiento que se planteó inicialmente al hacer la nota, el reportaje, ¿se contactaron autoridades? ¿Vía autoridades tampoco han tenido la posibilidad de saber qué pasó? Porque me imagino que al salir al aire el reportaje y la denuncia, en su momento las autoridades atendieron. ¿Vía ellos tampoco han tenido respuesta? Sí, inmediatamente cuando salió la información, salió la Defensoría del Pueblo adelante para pedir más información, el bienestar familiar, negando lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, le mostrábamos y le decíamos, nosotros estuvimos en el terreno, conversamos con la gente. Ellos decían que cuando llegan realmente nadie le da información, pero también puede haber, lo que pasa es que nosotros incluso tuvimos que salir de la zona porque es controlado por grupos irregulares. Tuvimos que salir por la zona cuando se dieron cuenta que hacíamos esta grabación. Tuvimos que salir de la zona porque incluso la prostitución en la que esclavizan a los niños es controlado por ellos. Entonces tuvimos que irnos, pero cuando llega Bienestar Familiar o llega la policía, ellos se identifican como mayores de edad y no lo son. Tienen 12, 13, 14 o simplemente cruzan la trocha, cruzan el río limítrofe con Venezuela y ya no pueden hacer nada. Carlos Arturo, ¿qué hubo? Te saluda Carla. Un abrazo, colega, y felicitaciones. Y usted es venezolano, usted tuvo que huir de su país, usted fue censurado por el régimen y llegó a Colombia, una patria que usted considera casi una segunda patria, usted que ya conoce el libreto, que ya vio lo que sucedió, que ahora con este trabajo periodístico vio el drama de muchos venezolanos y de muchos niños menores de 14 años que huyendo de esa crisis en Venezuela, su país, pues huyen solos, exponiéndose a todo como usted nos narra. ¿Qué piensa de lo que del gobierno electo de Gustavo Petro? Usted como casi colombiano, ¿lo ve con temor lo que va a suceder? ¿Teme que se pueda repetir esa historia que usted ya vivió y que vivieron muchos venezolanos, o viven muchos venezolanos, que se repita en Colombia? Primero que nada quiero agradecerte públicamente porque cada vez que hacíamos estos reportajes siempre me acercaba a ti para pedirte algún consejo, cómo hacíamos, cómo la línea, que estamos ahí vecinos de puestos de trabajo. Estoy muy preocupado por Colombia. Que se repita el libreto. Yo cubrí, trabajaba en una emisora de radio también en Colombia cuando cubrí a Gustavo Petro en la alcaldía. Yo le hacía preguntas y era el mismo libreto que yo vivía en Venezuela. Ojalá que esto haya cambiado. A mí me duele Colombia, me duele que le vaya a pasar algo similar o que la vayan a lastimar. Espero que RCN Televisión, que RCN Radio, que Blue Radio, que todas las emisoras puedan hacer haciendo el trabajo que están haciendo ahora, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de censura o de autocensura, que es mucho peor que la vimos en Venezuela. Entonces, realmente estoy muy preocupado y hay una situación que está ocurriendo que hemos podido, saliendo un poco del tema de los niños migrantes, porque aquí en Estados Unidos estamos viendo con preocupación el número de cifras de colombianos que están saliendo de Colombia de manera irregular, por el hueco. Lo están haciendo por la frontera entre México. Ellos dicen que es por la falta de oportunidades. Cuando tú lo entrevistas, ellos dicen por temor a lo que puede venir. Realmente se disparó la migración en los últimos 2 meses.
pasaban, por ejemplo, Carla, el venezolano estaba llegando a Estados Unidos 20.000 migrantes y el colombiano estaba en 13.000. Ahora casi son los 20.000 son ciudadanos colombianos y bajó el número de venezolanos. Realmente es muy preocupante. Ojalá que la situación no sea la que uno, como dice venezolano, uno viene del futuro y no se repita en Colombia, porque eso nos dolería muchísimo. Pues queremos reiterar, Carlos Arturo Albino, esas felicitaciones para usted, para todo el equipo, para el gran editor de Canal RCN y de Noticias RCN, Alexander Garzón, también para el camarógrafo Andrés Roballo. Felicitaciones por ese premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, no lo digo por un tema de vanidad, sino porque ustedes le contaron al mundo este drama tan doloroso con los niños que andan solos y que viajan solos huyendo de ese régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Un abrazo, a disfrutar ese premio y a seguir contando historias y a hacer lo que nos gusta, Carlos Arturo, que es buen periodismo. Un abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias. Es un reconocimiento, por supuesto, para que siga visibilizando la migración venezolana, y siempre agradecido con Claudia Gurizati, con José Manuel Acevedo, con RCN, que le ha dado la voz a los venezolanos, a nuestra gente, que hoy siguen huyendo, como están huyendo ahora los colombianos aquí de Estados Unidos.